hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Han pasado muchísimas cosas en estos últimos meses. Tres hechos que han hecho que el escenario político marque una ruta, por lo menos en el análisis, diferente. Macri gana las elecciones o las pierde el peronismo. Venezuela, hace 2 semanas, es la primera victoria en años que tiene la oposición. La mesa unida de oposición por fin concreta unirse. Correa indica que no va a la reelección, que no va a buscar la reelección. Y esto reconfigura un escenario distinto en la región. Muchos pensadores están muy atentos de lo que va a suceder el 21 de febrero en Bolivia. Algunos dicen que por ahí Bolivia se suma a esta corriente. Otros indican que en el país se ha manejado, se ha administrado la economía particularmente de manera distinta, lo que la pondría en un sitio diferente. Esta noche vamos a hablar de esos hechos, de aquellos que están configurando el escenario internacional. Con nosotros está Armando Ortuño. Armando, muy buenas noches, bienvenido a esta casa, no es hotel, titular. Los electores mandan a la izquierda a reflexionar. Bienvenido. Iván Arias, titular, bienvenido. Buenas noches, un saludo a todos los que están. Yo me preparé un cuadrito después de ver todo lo que ha pasado en y además lo he puesto con una caricatura más, ¿no? Que ahí espero que lo puedan, y si tú me lo puedes leer el titular. La corrupción ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma en otros partidos. Y eso es, creo que lo que ha pasado con los socialismos del siglo XXI, que es lo que les han terminado de amanar. Es decir, la corrupción ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma en otros partidos. Por supuesto, hace referencia a una máxima de Antoine Lavoisier que decía: la materia no se crea ni se destruye, pero está muy bien aplicada a esta cuestión. De eso vamos a hablar seguramente a lo largo del programa. Así es, Iván, bienvenido. Hugo, buenas noches, el titular. Buenas noches, Susana, Iván, Armando, te estaba cambiando el nombre. A ver, América Latina, un campo en disputa. Muchas gracias, bienvenido. Contigo empezamos, Armando. A ver, hay un cambio de paradigma en la región. Se ha agotado el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Nos encontramos frente a un cambio de paradigma? A ver, yo creo que lo que sí no podemos subestimar es la importancia de resultados electorales que te están planteando, digamos, cambios en las orientaciones políticas en países muy importantes, ¿no es cierto? Es decir, creo que subestimar el hecho que un candidato de la centroderecha haya ganado en Argentina no es correcto. Subestimar el hecho de que la oposición venezolana, después de 17 años de dominio del chavismo, gane una elección, y además no solamente la gane, sino además la gane como la ganó, con un porcentaje muy alto de votos y obteniendo una mayoría calificada en la Asamblea, creo que marcan efectivamente elementos de cambio en los escenarios latinoamericanos. Ahora, si eso se transforma en una nueva corriente, en un nuevo ciclo, creo que en eso sí yo soy relativamente más prudente. Vamos a tener que ver si estas nuevas orientaciones se consolidan y por lo tanto, y se consolidan en el poder en algunos casos, es el caso de Macri. El proceso de político venezolano en los siguientes 2 años no tiene todavía claridad de en qué va a acabar. Entonces, te digo, todavía no creo que estemos en un escenario en el que podemos decir este es un nuevo ciclo o empieza otra cosa. Tampoco hay mucha claridad de qué es lo nuevo que está empezando, pero sí me parece que hay elementos nuevos. Y probablemente los elementos más importantes tienen que ver con cambios significativos en la manera como los electores latinoamericanos están leyendo a las izquierdas y a las derechas en América Latina. Creo que eso es lo importante para pensar. Hugo, lo concreto es que hay un triunfo en Argentina, gana Macri. Lo concreto es que hay un triunfo en Venezuela. Este bloque quisiera que empecemos hablando de Venezuela. 2/3 dentro de una asamblea que ha sido sumamente poderosa. De hecho, es una asamblea bajo las reglas del chavismo, ganada por la oposición bajo las reglas del chavismo. Una asamblea que podría destituir al presidente, una asamblea que podría llamar una asamblea constituyente. ¿Cómo haces la lectura de este hecho, de este triunfo de la derecha
ultraderecha en Venezuela, Hugo? A ver, yo coincido con Armando. Creo que todavía estamos, no diría demasiado lejos, pero tampoco estamos cerca de presenciar un cambio en la configuración política latinoamericana. Hay dos victorias, cada una con sus matices. Es muy difícil decir que Macri tiene poder, por ejemplo. O sea, Macri tiene el gobierno. Casi de manera similar al que tuvo Hernán Siles Suazo en el 82 al 85. Tiene un Senado en contra, tiene una Cámara de Diputados en contra. Fíjense, en una semana Macri se ha visto obligado a promulgar 29 decretos y Cristina en 10 años promulgó 12. Esa diferencia tiene que ver con la relación de fuerzas al interior de del sistema político argentino, pero además de eso al interior de la propia sociedad argentina. Entonces, ahí hay un matiz importantísimo que relativiza. Es verdad que es victoria, muchos dirán, se anota lo que se ve, sí, pero también en la política es importante explicarse el porqué y cómo se van a mover los actores. En el caso de Venezuela, podríamos pensar que hay más bien un cuadro a la inversa. Hay una asamblea que también está controlada por la oposición, aunque ahí a la vez hay algunos otros matices. El primero, se trata de 20 organizaciones políticas con intereses distintos, con objetivos distintos, que solo confluyeron en torno a su objetivo antichavista. Ya los primeros indicios de la fractura que podría darse al corto plazo entre el MUD han sido desarrolladas las últimas horas entre la divergencia entre Leopoldo López y Enrique Capriles. Leopoldo López, que expresa las posiciones de ultraderecha, y Capriles, entre comillas, de una derecha mucho más moderada, ¿no? Entonces, tienen 2/3, si actúan en bloque, tendrían que censurar ministros, se hacen uso de su poder, censurar ministros y cambiarlos, censurar vicepresidente y cambiarlos, y ahí viene una potestad que le da la Constitución bolivariana al presidente. En el caso que eso suceda, el presidente puede disolver, ojo, esto es constitucional, por si acaso para aquellos que están haciendo ficciones nuevamente con el tema de Venezuela, puede disolver la asamblea y llamar a nuevas elecciones. Entonces, ¿qué va a suceder a mi juicio? Van a haber muchos cálculos de ambos lados, ¿sí? O sea, en este caso el chavismo, el Partido Socialista Unificado, el Gran Polo Patriótico, saben que tienen que recomponerse, han lanzado medidas en las últimas horas de carácter político y económico, ¿no? Mejorar la eficiencia, volver a trabajar en la calle, etcétera, etcétera. Y los otros van a tener que cuidarse mucho si jalan la pita hacia un revocatorio, o para el que necesitan sacar más votos que el que Maduro sacó en la elección, o si se atreven a censurar sobre todo a los vicepresidentes. En el caso que censuren al vicepresidente más de 2 veces, el presidente Maduro está facultado a convocar a nuevas elecciones legislativas. Entonces creo que ahí eso va a regular un poco las relaciones entre uno y otro. Iván, a ver, el periodista, que es secretario, el cargo es secretario ejecutivo del MUD, que es el periodista José Chuo, hace una entrevista súper interesante a un periódico español, y él dice que en realidad el voto que ha establecido el venezolano, el que ha ido a las urnas, responde mucho más allá de a una propuesta, ¿no? que hubiera hecho la oposición, que casi no tiene una propuesta, lo señala él, sino que es una ruptura emocional, casi como en el amor, que se hubiera roto, ¿no? Esa relación de amor, de cariño que hubiera entre el chavismo y el pueblo. O sea que esto lo podríamos traducir a que sería más en realidad errores del propio chavismo que aciertos de la oposición. Me interesa saber cuál es tu lectura. Yo básicamente considero que, yo sé que es muy difícil para los pensadores paraestatales o para los propios que están en el Estado creer que no hay un cambio de época. Yo creo que se ha empezado. Ha empezado un cambio de época con sus matices, con sus particularidades, inevitable. Es decir, yo cuando vi lo de Argentina dije, ¿cómo irá a ser lo de Venezuela? Temía mucho que hubiera
que hubiera fraude, además estaba montadísimo el fraude, pero la actitud de las Fuerzas Armadas, la actitud de ese pueblo que sale a votar, pero en forma masiva, lo mismo que ocurrió en Argentina. Es decir, esto que dijo este entrevistador, que planteado desde un punto de vista sentimental es correcto, pero también planteado desde un punto de vista estructural. Estos movimientos que coparon América Latina, el movimiento bolivariano, el populismo, lo que se llamó el siglo XXI, por supuesto que generó mucha adhesión, generó mucha empatía, mucha simpatía, mucho cariño, mucha fuerza. Líderes muy fuertes, Evo Morales, Correa, Lula, el mismo Chávez. Es decir, genera... Pero ¿sabes qué? Eso se acabó. Es decir, hoy ya no, la gente no cree más en ellos. Es decir, si esto no lo vemos, no quiere decir que en Bolivia vaya a ser igual, que en Venezuela vaya a ser igual, no, pero hay ya un fin. Porque este movimiento que entró con tanta lealtad, con tanta fineza, con tanta afinidad, mejor dicho, por parte de la sociedad, se fue desgastando. Porque utilizaron el poder para fomentar el odio, para fomentar la confrontación, para hacer liderazgos mesiánicos, una especie... Maduro hasta dijo que ya lo había visto en pajarito a Lula, ¿cómo se llama? A Chávez. Acá nuestro vicepresidente diciendo que va a pagar la luz, el sol, si es que no hay. Demasiada concentración del poder, autoritarismo, envelecimiento de las instituciones, copamiento de todas las instituciones, y creo yo, por eso también mi titular, la corrupción. Es decir, una de las cosas que más ha destruido a este movimiento, que empezó con mucha fuerza, fue la corrupción y todos estos elementos. Y creo que han entrado en un punto de inflexión. No quiere decir que en Bolivia vaya a ser igual, ¿no? Pero yo creo que hay un punto de inflexión que, siguiendo el razonamiento del presidente, de nuestro presidente, yo creo que debería llevarnos a serias reflexiones. Es decir, no es un accidente. Si lo de Macri hubiese ocurrido y no hubiese ocurrido en Venezuela, diríamos es un accidente, es una oleada. Lo que tú has mencionado, Ecuador. Correa no es solo que no se va por una disposición constitucional correcta, sino que él está oliendo que esa cosa no va. Lo de Brasil, es impresionante lo de Brasil. Lula involucrado, Lula el padre que parecía después le está saltando la corrupción. Es decir, creo que el proceso tuvo su oportunidad, pero ya no es, o por lo menos ya no va a ser más. ¿Cuáles han sido las claves para el éxito del triunfo en la oposición en Venezuela, Armando? Yo quisiera precisar algunas cosas, sin embargo, ¿no es cierto? Yo creo que se habla mucho sobre los cambios de época y estos cambios medio bruscos. Escuchaba aquí a Hugo, a Iván, pero yo creo que lo más interesante probablemente lo que está pasando en América Latina es que se está produciendo, más bien al contrario me parece, un retorno a cierta normalización democrática. Y me explico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que estamos enfrentándonos a escenarios electorales donde las mayorías cambian por pequeñas movilizaciones de los electores. Si tú ves incluso en números, no estamos hablando de grandes cambios en las orientaciones donde de repente el 80% de la población pasa a detestar a los que querían hace 2 o 3 años. Las victorias se obtienen por pequeñas, por seducir y convencer a pequeños grupos de electorados que pasan y optan y producen circunstancias políticas muy equilibradas, ¿no es cierto? Ciertamente, digamos, la Asamblea venezolana tiene que acotar ciertas de sus medidas, como ha dicho Hugo, pero eso, entre otras cosas, tiene que ver porque el sistema democrático venezolano y el sistema de pesos y contrapesos con el cual va a tener que funcionar el chavismo y la Asamblea es bastante más complejo del que se dice. Ni el presidente puede disolverla el rato que quiera, ni la Asamblea puede tumbar a todas las autoridades el rato que quiera. Hay una serie de procedimientos que se tienen que cumplir, hay una serie de mecanismos que tienen que funcionar en este relacionamiento. ¿A qué nos lleva esto? A que básicamente lo que vamos a tener probablemente son procesos de cohabitación o procesos de coexistencia por un largo periodo, ¿no es cierto? Y donde ambos actores, y es otra novedad en América Latina, ambos actores, tanto opositores como oficialistas, van a tener que empezar a entender que tienen que funcionar en un esquema plural, en un esquema donde no pueden eliminar al otro y donde tienen que encarar algunos esquemas de negociación. Ahora, yo te diría que en el caso venezolano, tú me preguntas por qué sucede esto. Yo creo que el factor esencial en el caso venezolano se llama economía. Es decir, definitivamente la razón por la cual el chavismo pierde estas elecciones tiene que ver con una gestión mala de la economía, además una gestión de la economía que se ha reflejado en problemas en la vida cotidiana. El problema no es solamente que tengas problemas económicos, sino que eso afecte la cotidianidad de la vida de la gente.
¿no es cierto? Ahora, sin embargo, y quiero dar este dato porque a veces uno... es bien interesante el resultado electoral del anterior domingo en Venezuela. Primer dato importante, en realidad la oposición no crece tanto, lo que se derrumba es el chavismo. Me explico. La oposición ha obtenido algo así como 7.400.000 votos, ¿no? En la elección de hace 2 años a la presidencial, Enrique Capriles obtuvo alrededor de 7 millones de votos. Es decir, en realidad la oposición llegó a un techo de 7.400.000. El chavismo obtiene ahora alrededor de 5,5 millones más o menos. Y en la elección con Capriles obtuvo alrededor de 7 millones. ¿Cuál ha sido el gran problema del chavismo? No es tanto que sus electores se hayan pasado a la oposición, sino casi 1,5 millones de electores chavistas se han quedado en la casa. Y eso también es una manera de reflejar 2 datos muy importantes. Por una parte, efectivamente hay insatisfacción con los resultados y con el liderazgo de Maduro, pero al mismo tiempo tampoco hay un salto tan automático hacia las orientaciones de la oposición. Yo quisiera simplemente, Barinas es el estado de donde Chávez, ¿no? Es donde él nació, como tú en Tarija, allá en Yacuiba, yo en Vallegrán. Ese es tu territorio, además él muy amado allá. De 6 concejales, de 6 diputados, que siempre los ganaba el Chávez. Esta vez la ganó la oposición 5 y apenas sacó. Es decir, eso que no hubo un vaciamiento, no es cierto. Es decir, estamos viviendo otro tiempo, se rompió este lazo de amor, este lazo de credibilidad, este lazo de confianza que ya no hay. O sea, lo que dice el compañero Armando, estoy de acuerdo en general, pero es no querer ver, es querer enseguecer. ¿Qué dices? Es una vuelta a la normalidad democrática. Entonces, cuando decimos que los anteriores que el régimen venezolano y muchos de los regímenes del socialismo del siglo XXI no son democráticos, estábamos de acuerdo. Yo te estoy diciendo que estamos volviendo a una lógica en la que los procesos electorales ya no están marcados por estas grandes excepcionalidades, estas cosas de un hiperliderazgo, ¿no es cierto?, que gana con 60%. Si volvemos a... ¿En qué sentido yo hablo de una normalidad de los sistemas de alternancia, ¿no es cierto? Si, cuando tienes una democracia madura, tú tienes partidos que gobiernan, partidos que se oponen. Si uno lo hace mal, empieza a perder porcentajes pequeños de votos y esos generan cambios, ¿no es cierto? En gran medida, yo te diría, el ciclo latinoamericano desde finales de inicios de siglo hasta ahora, ha estado más marcado por una gran excepcionalidad, que fue la excepcionalidad que pasó por las grandes crisis que vivió el continente y que produjeron estos grandes movimientos y que produjeron también grandes resultados electorales, ¿no es cierto? Grandes hegemonías. Yo creo que eso sí está cambiando, y eso te lo digo, está cambiando esas hegemonías. Y hoy en día los procesos electorales son hipercompetitivos, todos pueden ganar, todos pueden ser, y además los gobiernos pagan los errores que cometen, ¿no es cierto? En gran medida, en eso sí tú tienes razón, los hiperliderazgos, Chávez y todo eso, en cierto momento, al tener una relación sentimental con el elector, limitaban mucho evaluaciones sobre la gestión. Con la desaparición de esos liderazgos, ¿no es cierto?, estas cosas se normalizan más. Esa es una parte de la lectura, Armando, ¿no? Es una parte de la lectura incompleta, ¿no? No se puede hacer de Venezuela la tremenda agresión de la que ha sido víctima durante años. ¿Cuál? Y negar eso, Iván, por favor. ¿Cuál agresión? Tú eres un tipo que ha militado en su momento en la izquierda y sabes lo que se ha hecho contra Venezuela, porque lo sabes bien. ¿Qué se ha hecho contra Venezuela? Guerra económica similar a la que hicieron contra Salvador Allende, exactamente similar. Segundo, lo que hicieron contra Nicaragua, es Uribe, pues, o no lo ha denunciado Santos. Entraban desde Santander, desde Cúcuta, asesinaban, cometían violencia, se salían, déjame hablar, ¿sí? Cometían violencia. Guerra mediática que construyó en el imaginario colectivo la idea de un país en caos. Esa guerra económica, a los sandinistas los fueron, y tú lo sabes, Iván, lo fueron, ¿no es cierto?, cercenando, que hasta la gente que era sandinista votó por la Violeta Chamorro como una señal para que se acabe la guerra. Y esta fue una señal, y me alegra en ese sentido, sí, tu lectura, Armando. Eso de que está cambiando, esos son los deseos del Iván, son los deseos de la oposición, ¿no? Son los deseos de la oposición, porque exactamente la oposición casi prácticamente no aumenta en votación,
El chavismo no logra, los datos están ahí, Iván, los datos están ahí. Más de 1,5 millones de chavistas no salieron a votar, no votaron. Pero ese es un problema, Hugo, ¿no? Es un grave problema, pero no es algo tampoco menor. Por supuesto que es un problema, pero al mismo tiempo es una ventaja para el chavismo, porque el chavismo sabe, ¿sí?, dónde está ubicado geográficamente esa gente que no salió y tiene la condición de posibilidad de retomar su relación, repolitizar, reencuentro. Maduro ha dicho, hay que volver a la calle otra vez. Y me parece bien, porque estos procesos generan a veces burocratizaciones, aislamiento. Ahora, ¿qué es lo que me parece recurrente? ¿Cuál es el lenguaje que utiliza la oposición en Venezuela, en Argentina, en el Ecuador, en Bolivia? La acabamos de escuchar hace un momentito a Iván, que sabemos que es, pues, es el libreto, ¿no es cierto? El libreto es autoritarismo, corrupción. ¿De qué democracia me estás hablando tú, Iván, cuando tú sabes que en el pasado la gente votaba y no elegía? ¿Cómo que no? ¿No es cierto? Cuando la gente... Evo Morales, ¿por qué fue presidente? La gente no elegía, no participaba. ¿No es cierto? ¿Pero por qué Evo Morales en 2005 fue presidente? Tuvieron que aparecer estos procesos de ruptura frente al viejo orden constituido, agarrar la democracia y al mismo tiempo trascenderla, ¿no?, para que suceda lo de Venezuela, lo del Ecuador, lo de Bolivia. En 20 años de no olvidar, casi similar lo que ha ocurrido en América Latina, la gente votaba y no elegía, hermano, ¿sí? Y los que... Yo no entiendo cómo Evo Morales llegó a ser presidente con el 54% del 2005. Porque este país no elegía. Porque primero este país no elegía. Porque primero... ¿los eligieron? ¿A quién eligió a Jaime Paz? No, ¿quién eligió a Banzer? Hermano, dime. el 2005, ¿quién lo eligió a Evo Morales? Lo pusieron de Marte, entonces, lo trajeron. este es un discurso recurrente, pero ese discurso se cae. A pedazos se está cayendo, porque no hay países más democráticos que han generado el mecanismo del revocatorio. ¿Dónde? Venezuela, Bolivia, Mira, Ecuador. ¿Sí? Te voy a decir simplemente, tan democráticos que tuvo que salir el general Padrino en Venezuela a decirle al partido, decirle a Diosdado Cabello y a todos, señores, se respeta la voluntad popular, porque querían cambiarla. Y eso, hermano, eso es tremendamente democrático. Eso es lo que dice Padrino. Es lo que se dice por todo. Eso es lo que dice, eso es lo que dice Padrino, es la versión de la MUD que te llega a ti. No, es lo que lo han dicho, no la MUD, lo han dicho un montón de medios. Eso es la versión de la MUD que te llega a ti. ¿Tú crees que entonces es tremendamente democrático? Y por supuesto, estos gobiernos han sido y son profundamente democráticos. El presidente Chávez ha sido profundamente democrático. El sistema electoral venezolano es profundamente garantista, etc. Ahora, quizás el tema es que si vamos a estar, digamos, una discusión otra vez, ¿no es cierto?, polarizada, ¿no? Siempre llegamos a esta cosa, ¿no es cierto?, donde unos y otros nos lanzamos cosas a la cabeza. Yo creo que lo interesante es entender nuevamente el mensaje del elector. ¿Cuál es el mensaje del elector venezolano? Las encuestas también lo revelan. ¿Qué le está pidiendo a unos y a otros? Yo creo que hay un elemento clave, le está pidiendo un poco de concordia y un poco de empezar a discutir los problemas de la gente y no entrar en discusiones otra vez que si fue, que si no fue, que si la guerra económica, pero que si ustedes eran desgraciados antes. Mira, yo creo que el reflejo del voto en Venezuela es justamente una demanda de cierta sensatez a los actores políticos y una demanda de equilibrios institucionales para que entre los actores políticos empiecen a pactar ciertas soluciones para el país. Me tengo que ir a un corte, volvemos con la evaluación de Argentina. Muy interesante la evaluación de Venezuela, pero la tenemos que cerrar. Volvemos a Argentina, quédese en esta casa, en nuestro hotel. Hablamos de escenarios del nuevo escenario en América Latina.